Hola, ¿qué tal? Buenos días o tardes. Agradezco la invitación a participar en esta edición del Festival del Caribe. Mi nombre es Elena García Ávila, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi trabajo está centrado en una comparación del poema En el Teocalli de Cholula de José María Heredia, y pertenece este texto, información que les voy a presentar, a un texto que se publicará próximamente. Tomo como referencia la primera compilación de 1825 del libro Poesías, esta compilación que fue publicada en Nueva York por la librería Bear y Cal, con domicilio en Broadway 129 e impresa por Gary y Bunce esta es una primera fuente y de ahí vamos a tomar la primera versión del poema, después conocido como En el Teocalli de Cholula. En 1832, ya radicado en Toluca, Heredia reúne sus poemas en 2 tomos, publicados por la Imprenta del Estado a cargo de Juan Matute. Se indica que se trata de la segunda edición corregida y aumentada. Además, en la portada interior, el nombre del autor aparece acompañado por la siguiente aclaración: Poesías del ciudadano José María Heredia, ministro de la Audiencia de México. El material con el que trabajo es la edición facsimilar que salió a la luz en 2017 como resultado de la colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Ayuntamiento de Toluca. La edición facsimilar se vale de los ejemplares que conserva la Biblioteca Nacional de Cuba y que facilitó para la digitalización de los documentos. Es necesario señalar, y en esto seguimos a la doctora Honoria Céspedes, que en la edición de Nueva York, Heredia decide excluir sus poesías patrióticas y algunas históricas, puesto que su familia estaba en Cuba y esto podría traerle represalias a su mamá o a sus amigos, y por eso decidió excluir esos poemas. Esta línea de pensamiento es relevante al momento de analizar los fragmentos que se quedan en la compilación y aquellos que se omiten. Incluso en el caso particular que nos ocupa, el cambio de título del poema podría ser revelador, ya que en la edición de Nueva York de 1825 se titulaba Fragmentos descriptivos de un poema mexicano. Este poema permite especular las razones de su acortamiento en la versión de 25, o sea, en la de Nueva York, y también analizar el tratamiento del tema de la monumentalidad del sitio de Cholula, ya que este es distinto en ambas versiones. Para fines de la comparación, es importante señalar que en este momento, en el sistema ortográfico del español y en los procesos editoriales, se pueden encontrar inconsistencias en el uso de acentos en las 2 ediciones. Tal es el caso del hiato, en el que no siempre se acentuaba la vocal débil ante presencia del hiato en palabras graves. Así, en la edición de 1925 se encuentran las siguientes palabras con acento, con tilde: dormía un día, veían, recibía, pero sin acento, día o mía, o yacía, descendía, entendía, esas no llevan tilde. Entonces hay todavía un poco de inconsistencias en las 2 ediciones. También hay algunas diferencias en los usos de la G y de la J. Por ejemplo, majestuoso y salvaje aparecen con G, y también se nota la preferencia por algunos vocablos. Por ejemplo, Heredia prefiere hielo con Y y no hielo con
con H. Todo esto pues se toma en cuenta ya al momento de anotar las variantes. Se prefiere unificar los usos de la tilde, pero conservar estas preferencias por los vocablos porque tienen una repercusión en el sonido de los versos, ¿no? En las rimas, en las aliteraciones, etc. Los nombres geográficos también presentan ciertos cambios. Por ejemplo, escribe Popocatépetl en una versión y en la otra escribe Popocaépetl, ¿no? Y eso se conserva porque pues da cuenta de cómo Heredia pues está acercando, está entendiendo estos nombres, ¿no? de lugares. Ahora, hay innumerables cambios en las dos versiones, ¿sí? Tanto de uso de vocabulario, como de puntuación, como de eliminación de versos, etc. Esto ya se podrá ver más en detalle en el trabajo. Aquí lo que se quiere hacer es dar una versión general de que en efecto hay un trabajo de corrección, de edición, de relectura y probablemente de reinterpretación de este poema. Así que la versión de 1825 y la de 1832 son diferentes. Ahora, ¿cómo es el verso? Bueno, pues Heredia elige un verso bastante flexible, elige el endecasílabo como la forma idónea para un poema que tiene estas reverberancias épicas, aunque pues también hay un punto de vista muy personal, muy lírico, del sujeto que está observando, del sujeto lírico que se encuentra frente a la magnificencia de esta ciudad prehispánica, cuyo nombre era Tolan Chololan Tlachihualtepetl, ¿sí? Para esta sección vamos a describir el poema, la versificación, siguiendo a Tomás Navarro Tomás, sus definiciones de el heptasílabo, el endecasílabo, etc. Como ya dije, el poema está compuesto en su mayoría de versos endecasílabos y en mucho menor medida recurre al heptasílabo. Esta combinación sirvió a formas estróficas como la lira, que tenían un esquema de rimas A, B o B. La silva, combinación libre de versos heptasílabos y endecasílabos con rima consonante y sin esquema definido, o la octava real y de arte mayor, que juegan con la disposición de las rimas consonantes en la estrofa, o el madrigal, en el que las estrofas pueden agruparse en versos de 3 o 6 cada vez, pero que debe terminar en pareados de rima consonante, y generalmente el madrigal era para composiciones más breves y temas sencillos y delicados. Otra forma que usa estas combinaciones es la sextina, una estrofa que combina 6 palabras finales en 6 estrofas de 6 maneras diferentes, y un terceto final que debe incluir las 6 palabras utilizadas. O la terza rima más conocida, en la que se van enlazando en tercetos, en decasílabos, con rimas consonantes. Bueno, esto como introducción de dónde viene, cómo se usaba esta combinación de versos, ¿no? Que tiene una larga tradición. Entonces a ella se suma Heredia, y lo que me parece que él resalta es la flexibilidad que este tipo de verso le permite. Emplea básicamente asonancias, no se canta por una rima consonante,
y son pocas las estrofas en las que podemos derivar, podemos analizar una disposición estructurada de las rimas. Entonces él está buscando una libertad expresiva. Ahora, estas decisiones que él toma en cuanto a la versificación deberían ser pues un primer punto de partida para valorar el tipo de poesía que él está escribiendo y los precedentes que él sienta para el modernismo, para los artistas que vendrán después. Y la flexibilidad se observa también en la agrupación estrófica, ¿sí? Y en que no hay un esquema de rimas definido. Ahora, como ya dijimos, Cholula fue una de las principales capitales de culto en Mesoamérica y el poema manifiesta un asombro y una reflexión acerca del paso del tiempo, acerca de pues esa necesidad de trascendencia y contradictoriamente pues el vacío que deja la civilización, ¿no? al ya no estar. En el poema Heredia y Heredia dejan claro que su visión de América es la de un criollo comprometido con la independencia. Y si bien desde su perspectiva no defiende a las culturas antiguas, sí les reconoce su afán de permanencia, que es un afán humano. Y bueno, todo esto habría que leerlo a la luz del momento independentista en el cual Heredia escribe. Bueno, por cuestiones de tiempo, hasta aquí dejaría esta breve descripción. Muchas gracias.